sido dirigente deportivo, fui presidente de la Liga de Natación de Antioquia, fui elegido por la COR Antioquia como el mejor dirigente del año. También fui escogido como director de las subsedes para manejar y coordinar y dirigir todo el proceso constructivo de las 8 subsedes y ahora para el proceso deportivo de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010. Diego Palazzo, que en paz descanse, era el director de las subsedes junto con el gobernador de Antioquia, el doctor Alfredo Ramos, y el doctor Julio Roberto. Se escogieron 8 subsedes, de las cuales están Guatapé, Guarne, Río Negro, Bello, Copacabana, Sabaneta, Envigado y también Itagüí. Allí se escogieron 8 subsedes y posteriormente la organización le asignó unos deportes a cada una de las subsedes. Estamos invirtiendo en infraestructura más de 60.000 millones de pesos, donde el gobernador de Antioquia, el doctor Roberto Gómez, ha hecho un gran reto, pues, y los alcaldes de los 8 municipios han aportado todos un gran esfuerzo para que los Juegos sigan adelante con la ayuda del deporte nacional. Tenemos remodelación de algunos escenarios, pero tenemos 19 frentes de trabajos en urbanismo, en remodelaciones y en construcciones nuevas. Estos escenarios son construidos para otros 40 años, unos escenarios que van a tener una gran fortaleza, que no solamente la parte interna o mejoramiento externo, sino que van a tener un diseño que lleva un plan maestro. Esto quiere decir que los alcaldes que ahora hacen una parte y que ese plan maestro habla también de otras zonas de recreación, del manejo del tiempo libre y el ocio, puedan tenerlo, pueda que la comunidad vaya a estos escenarios. El valor fundamental es que son escenarios incluyentes, no excluyentes. Son escenarios que se convierten en parte de la comunidad. Son escenarios que a través del urbanismo, a través del paisajismo, involucran a la comunidad, porque eso es lo que queremos. El manejo en social ahora es ese valor transversal que tienen los juegos, la parte social. El saldo pedagógico, que lo ha llamado muy bien el director de Indeportes Antioquia, los juegos deben de tener un saldo pedagógico, y ese saldo pedagógico es el manejo del tiempo libre y el ocio. Es que a los municipios les queden no unos escenarios de hierro y cemento, sino unos escenarios que socialmente sean aceptados por ellos y que socialmente sean manejados también por la comunidad. Hoy tenemos aquí, de esa lucha quijotesca que empezó el señor gobernador, el doctor Diego Palazzo, y el señor director de Indeportes Antioquia, el doctor Julio Roberto Gómez, hoy estamos hablando de un proyecto hecho realidad para Antioquia, para Colombia y para la región.